estaban? Buenos días. Qué lindo lo que cantábamos recién, que por siglos eternos vamos a cantar a nuestro Señor. No es lo único que vamos a hacer, pero sí es una de las cosas más lindas que disfrutamos cada domingo juntos, y sabemos que vamos a disfrutar con millones de hermanos que hoy ni siquiera conocemos, pero que vamos a tener tiempo para conocerlos por toda la eternidad. Pero lo más importante es que juntos vamos a alabar a nuestro Señor, y es hermoso. Muy bien, les pido que me acompañen a Judas 17, Judas versículo 17. Hoy, si el Señor lo permite, vamos a terminar con la carta de Judas. Una vez más, tengo que avisar que si nos extendemos demasiado, quizás el último punto lo dejemos como una predicación aparte. Me gustaría que no sea así esta vez, para mantener un poquito más la unidad de lo que es este párrafo. Pero de ser necesario lo vamos a hacer, porque creo que también hay instrucciones muy importantes que no estaría bueno pasar así, digamos, rápido, ¿no? Así que vamos a leer Judas 17 hasta el final, hasta el versículo 25, y después vamos a orar una vez más. Dice la palabra de Dios: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, ahora sí, gracias. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, por poder acercarnos a ella en esta mañana, sin ningún impedimento, sin obstáculos. Señor, gracias por pastorear a tu iglesia por medio de ella. Sabemos que el crecimiento de la iglesia depende de tu obrar, Señor, y eso es por medio de tu palabra. Tu Espíritu, Señor, utilizando tu palabra, aplicándola a cada vida. Señor, nosotros podemos hacer reuniones, armar programas, esforzarnos a hacer un montón de cosas, pero si tú no obras por medio de tu palabra, que confiamos y creemos que tú lo haces, Señor, nada de eso tendría sentido, nada de eso podría transformar un solo corazón, Señor. Nosotros podemos convencer a las personas en alguna medida, podemos inclusive manipular, Señor, lo cual es algo terrible. Pero nada de eso, Señor, puede transformar corazones, puede mover conductas, pero no corazones. Por eso rogamos, Señor, el poder de tu Espíritu en esta mañana y cada día de nuestras vidas, Señor, para vivir conforme a tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ustedes saben que una de las cosas que perdón, estoy recientemente medio de la garganta. Una de las cosas que suele traer inconvenientes entre nosotros, y no solo entre nosotros, sino en entre cualquier tipo de relación, es el tema de, hoy veníamos hablando con Pablo y Marce y Silvio, ¿de qué? De la comunicación. La comunicación, cómo nosotros
transmitimos algo pensando que la otra persona lo va a captar de esa manera. Con todo lo que nosotros tenemos en la mente pensamos que con una frase lo estamos comunicando y que la otra persona lo va a recibir de esa forma y va a hacer lo que nosotros le pedimos, le ordenamos, lo que sea, le sugerimos. Y esto pasa en todo ámbito, pasa en el ambiente laboral, un montón, pasa en las relaciones matrimoniales, otro montón, pasa entre padres e hijos, bueno, pasa en la iglesia. Muchas veces se nos da una indicación y sin decirnos el cómo, se espera que nosotros sepamos todo lo que debemos hacer. Por ejemplo, Débora me dice, anda a comprar para la ensalada. Y yo voy contento, digo, bueno, hoy voy a servir a mi esposa, voy a honrarla. Me voy silbando himnos, contento, diciendo, es una oportunidad de honrar al Señor, de amar a mi esposa, de honrarla y comprar esa ensalada o los elementos para hacer la ensalada. Le compro del camino un chocolatito, un ramo de flores para decirle, mirá, mi amor, no solo te compré la ensalada, sino que también, mirá este chocolatito para vos, aunque ya tenemos mucho chocolate en casa, pero llego y me dice, ¿y la cebolla? Y yo digo, ¿qué cebolla? Vamos a comer una ensalada normal, lechuga, tomate. No, ¿cómo? ¿Y la cebolla dónde está? ¿Y el pepino? ¿Qué pepino? ¿Cuándo una ensalada tuvo pepino? ¿Dónde está el pepino para ensalada? Bueno, y así podríamos seguir, el apio, la remolacha. Porque ella me dijo que yo vaya a comprar la ensalada, pero ella no me dijo en qué consistía la ensalada que ella quería. Esto es un ejemplo que no ha sucedido, este ejemplo específico, otros hay, pero no los voy a contar. Y esto ocurre en todo ámbito, Aquí en la iglesia dice, bueno, hay que ordenar, limpiar el salón, primero limpiarlo, después ordenarlo, ese es el orden. Y entonces, fenómeno, lo hicimos, y cuando llegamos el domingo viene alguien y dice, che, pero ¿cómo el púlpito está 2 metros más para atrás? El púlpito no va ahí. Las sillas no van así, hay que separarlas un poquito por... Bueno, qué sé yo, no sé, yo lo acomodé como a mí me parecía, ¿no? La falta de comunicación o el error de pensar que al comunicar algo estamos abarcando todo lo que esa persona necesita saber es muy común, Yo soy una de esas personas que realmente les cuesta mucho interpretar bien lo que me están pidiendo. Además de que a veces me lo piden de una forma incompleta, me cuesta mucho. Y si me decís, bueno, tenés que arreglar tal cosa, dame toda la lista detallada de todos los elementos, de paso por paso, no asumas que sé nada de lo que voy a hacer. Y eso es una realidad también en todos nosotros. Bueno, algo similar pasa a lo que hemos aprendido hasta ahora en cuanto a los falsos maestros. Hemos aprendido mucho en cuanto al carácter, en cuanto a el peligro que corremos por la amenaza que ellos representan, pero no es suficiente, y tenemos que pensar siempre que una carta en el Nuevo Testamento y cualquier carta en realidad es un documento que se lee de corrido. Yo te mando una carta y no lees un párrafo hoy y la semana que viene lees otro párrafo y después... No, todo de corrido. Claro, nosotros estudiamos domingo tras domingo porque al tener tantas barreras y tantas cosas que necesitamos profundizar de la palabra de Dios, lo hacemos de esta manera y tratamos de sacarle más jugo. Pero la realidad es que Judas hasta ahora lo que viene haciendo es advertir en cuanto al peligro de los falsos maestros, en cuanto a su carácter, cómo la palabra de Dios habla acerca de ellos, no solamente emitiendo juicios, sino también mostrando cómo ese juicio se ha aplicado a lo largo de la historia en el pueblo de Israel. Hemos visto a los ángeles, hemos visto otros ejemplos de apostasía. Pero ahora necesitamos, y Judas es lo que va a hacer ahora, es decirnos cómo librar esa batalla que en versículo 3, si no me equivoco, nos dice que libremos. El versículo 3, vemos ahí un infinitivo
es contender. Nosotros debemos contender. No hay un imperativo ahí, pero tiene fuerza de imperativo porque es algo que no podemos elegir hacer o no, debemos hacerlo, debemos contender por la fe del Evangelio. Sin embargo, en la parte final de la carta, Judas va a dar una serie de órdenes, de imperativos, y fíjense, la carta es breve. Bueno, los únicos 5 imperativos están en estos últimos versículos, del 17 al 23, y eso nos va a indicar cómo librar esa batalla. Claro, vimos al principio que debemos librar esa batalla y después estuvimos viendo el peligro que representan los falsos maestros, pero tenemos que saber cómo hacerlo, cómo enfrentar la falsa doctrina en la iglesia. Por eso la Biblia nos instruye. Acá vamos a ver 3 instrucciones de cómo debemos librar la batalla en defensa del Evangelio. 3 instrucciones de cómo debemos librar la batalla en defensa del Evangelio. Ahora, recién dije que eran 5 imperativos, pero son 3 instrucciones. Y esto es porque se agrupan en 3 en realidad. Y la última instrucción consta de 3 imperativos más. Ahora lo vamos a ver. Pero en primer lugar, entonces, la primera instrucción es que debemos recordar. Debemos recordar. ¿Qué debemos recordar? Bueno, debemos recordar las advertencias de la palabra de Dios en cuanto a los falsos maestros. Fíjense ahí en versículo 17, dice: pero vosotros, amados, tened memoria. Tened memoria. Bueno, ahí pero amados o pero vosotros, amados, marca un contraste que nosotros estuvimos viendo a lo largo de toda la carta, cómo Judas se refiere a estos falsos maestros como aquellos, como estos. Versículo 8, estos soñadores. Versículo 10, estos blasfeman, marcando una lejanía, marcando que ellos no son de nosotros. Estos son soñadores, son manchas, de estos profetizó Enoc, bueno, etc. Pero Judas marca una cercanía ahora sí con sus hermanos, con sus amados, los llama amados, y les va a marcar, les va a instruir en cuanto a cómo deben conducirse en la iglesia. No solo con los falsos maestros, sino también vamos a ver después con otros grupos que pueden estar afectados también por la falsa doctrina. En primer lugar, entonces, debemos recordar, y ahí la exhortación es a tener memoria, el imperativo es recordar, tener memoria, y esto nos habla de no solamente de vez en cuando recordar, sino que sea algo que quede patente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Debe ser algo que no se mueva de nuestras mentes ni por un segundo. No debemos titubear, debemos tener presente siempre la amenaza de los falsos maestros. Ahora fíjense ahí que habla de advertencias, o mejor dicho, palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase ahí, tened memoria, bueno, dijimos que es un imperativo, pero ahí fueron dichas, nos habla de algo que se dijo en un momento. Este es un verbo perfecto, es algo que se dijo en un momento, pero que tiene un efecto, o sea, que nosotros debemos seguir prestando atención. O sea, es algo que se dijo en un momento, pero es todavía pertinente para los lectores en su momento, porque esas palabras habían sido dichas. Los lectores todavía debían prestar atención y sin duda nosotros hoy debemos seguir prestando atención. Y sabemos que eso será hasta que el Señor vuelva. La palabra ahí fueron dichas, es en realidad dichas de antemano, algo similar a lo que más arriba en versículo 3 o 4, no recuerdo, dice que ellos fueron destinados, literalmente preescritos. Bueno, es algo similar, es algo que se dijo de antemano, son advertencias de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahí la frase, los que decían, ahí el verbo marca algo que ellos continuamente decían. No es que dijeron una vez, 2 o 3 veces, sino que era algo continuo. Ellos advertían
O sea, tampoco es que todos los domingos se paraban y solo hablaban de los falsos maestros, no quiere decir eso, pero sí que la advertencia apostólica en cuanto a los falsos maestros estaba presente continuamente, como debe estarlo entre nosotros hoy. Esto no quiere decir los que decían, no quiere decir que estas palabras fueron dichas mucho tiempo atrás. Algunos usan esto para marcar una distancia entre el autor, Judas, y los apóstoles, lo cual implicaría que Judas en realidad se escribió como en el año 200 o tal vez más. Bueno, no quiere decir eso. Pablo les dijo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 3:4 que cuando ellos estaban entre ellos, cuando Pablo y los misioneros estaban entre los tesalonicenses, os predecíamos, dice, os predecíamos. Y cuando Pablo escribe habían pasado no más, de hecho menos de un año. Sin embargo, utiliza este verbo, este mismo tiempo verbal, os predecíamos, lo cual quiere decir que esa advertencia era continua. ¿Cuáles eran las palabras que decían los apóstoles? En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Creo que la mayoría sabe, pero el postrer tiempo puede tener dos sentidos. Esta palabra postrer es escatos, que significa último. Digo esto porque seguramente todos o la mayoría han escuchado hablar de la escatología, que es el estudio del tiempo final, de los últimos tiempos. Bueno, ahí esta palabra es postrer o último y tiene a veces el sentido de literalmente lo último que va a ocurrir. Por ejemplo, el Señor Jesús dice en Juan 6:39 al 40, leo solamente una parte, dice que todo lo que me diere el Padre, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Bueno, por supuesto no está hablando de estos días porque todavía no ha sucedido la resurrección para vida eterna. 1 Pedro 1, 5 y 6 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, la Biblia habla o se utiliza esta palabra para hablar de los últimos tiempos, pero también muchas veces se utiliza para hablar desde el periodo de la encarnación de Cristo y su obra en la cruz, de la redención, hasta, sí, los últimos tiempos, hasta que el Señor venga, regrese por los suyos. Este es el sentido de esta palabra. Los que antes decían que en los postreros tiempos o en el postrer tiempo habrá burladores, ese es el tiempo que vivimos ahora. Ese es el tiempo de la apostasía. El verbo ahí, burladores, aparece unas 12 o 13 veces en el Nuevo Testamento y la mayoría de las veces se traduce como escarnecer. Por ejemplo, se utiliza para hablar de cómo Cristo fue escarnecido, cómo Cristo fue burlado. Y estas personas se caracterizan por ser burladores. Judas no nos dice exactamente cuál es el foco de su burla. No nos dice exactamente de qué se burlan. Pasaje paralelo a este, que es 2 Pedro capítulo 3. Dice, Pedro habla de un aspecto del cual se burlaban específicamente. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, esto es 2 Pedro 3 y 4, que andarán según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Ellos se burlaban de que la promesa de Cristo no se estaba cumpliendo. Cristo no va a volver, olvídense. Bueno, en este caso Judas no nos dice exactamente de qué se burlan estos falsos maestros, pero sí nos dice que es su característica. Ellos se burlan y podemos pensar que se burlan de cómo los creyentes se guardan de la inmoralidad, de cómo los creyentes guardan
e intentan obedecer la ley de Dios, de cómo los creyentes se congregan y adoran al Señor. Quizás para estos falsos maestros ellos son unos religiosos, unos santurrones, no lo sabemos, pero lo cierto es que ellos son burladores. Dice ahí en versículo 18 que estos burladores andarán según sus malvados deseos. Bueno, ahí en la traducción hay una palabrita que la Reina Valera no traduce. No cambia el sentido, pero sí acentúa aún más. La palabra ahí es impíos, y podría traducirse algo así como: habrá burladores que según sus propios deseos se conducen por la impiedad. Por la impiedad. Hemos visto en versículo 16 que ellos son murmuradores, querellosos y que andan según sus propios deseos. Ahora, no lo encuentro, pero acá está. Ellos son guiados por sus propios deseos. Y dice ahí el versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen espíritu. Ahí sensuales, en realidad no habla de inmoralidad sexual, sino de que ellos son guiados por su carne. Básicamente, ahí la palabra en realidad habla de la psique, de la psiquis, de la palabra donde sacamos psicología, es de la parte inmaterial del hombre. Pero en realidad podemos pensar, nosotros hablamos de la carne como un conjunto. Cuando nosotros decimos que luchamos contra la carne, no estamos pensando solamente en la parte material, sino también en nuestro propio corazón, nuestra mente. Estamos luchando, teniendo pensamientos que tal vez no son agradables delante de Dios y decimos estamos luchando con la carne, porque lo englobamos todo bajo el mismo concepto. Bueno, esta es la idea, ellos son guiados por sus propias pasiones, sus malvados deseos, ellos son guiados por su corazón, por su mente. Y esto es porque ellos no tienen al Espíritu. Ahora estas personas, nos dice Judas, que son divisores, ellos causan divisiones. No nos dice el motivo de las divisiones tampoco, no sabemos exactamente cuáles son los motivos, pero podemos ver a lo largo de la historia cómo los falsos maestros una y otra vez han causado divisiones en las iglesias. Tal vez, pensando un poco en el contexto de Judas, en el cual escribe, donde si bien todavía el gnosticismo no estaba edificado, por así decirlo, pero estaba el germen del gnosticismo, tal vez los falsos maestros hayan creado jerarquías entre personas que eran iluminadas, que tenían un conocimiento superior, y aquellos que no, entonces eso causaba una grieta, una división. Pero también, y muy probablemente, sencillamente querían dividir. Como dice el dicho, divide y triunfarás. Esa era la forma en que ellos podían introducir la falsa doctrina, causar divisiones y destruir, en un sentido, destruir la iglesia del Señor. Y eso lo vemos hoy. Los falsos maestros suelen tener este tipo de conductas. Entrar en las iglesias, ir plantando de a poquito y luego dividir la iglesia. Ya lo hemos visto anteriormente, cómo ellos han seguido o perecieron, mejor dicho, tras la contradicción de Coré. Y hemos visto cómo Coré ha hecho eso, ¿no? Ha generado una división en el pueblo de Israel. Y Judas nos dice que debemos recordar. Ahora, si Dios lo permite, hoy estaríamos terminando nuestra exposición de Judas. Y bueno, en poco tiempo también nuestro pastor va a terminar la exposición de Primera Tesalonicenses. La verdad que todavía no, por lo menos yo no lo sé, qué es lo que va a seguir. Pero probablemente
estudiemos otro libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, no lo sé. Y ustedes saben que cada libro va tratando temáticas a veces en común, pero específicas también de cada iglesia, porque la problemática de cada iglesia era diferente y las necesidades espirituales de cada iglesia eran en un sentido diferentes, en otras eran las mismas, todos debían crecer en santidad, crecer en comunión, etc. Pero habían cosas específicas de cada iglesia. Digo esto porque probablemente por un tiempo ya no hablemos tanto de los falsos maestros, quizá se menciona en algún momento, quizá en alguna predicación específica, pero ya no como algo sistemático, estudiándolos. Y corremos el peligro de, que eso quede ya en algo que estudiamos. Ya vimos los falsos maestros, ahora vamos a ver, la santidad o lo que sea. Y nos olvidemos. Y el problema con esto es que vamos a perder el sentido de urgencia que tiene la batalla por la verdad del Evangelio. No debemos olvidarnos. Debemos recordar constantemente, aun cuando nos gocemos en estudiar otros asuntos, otros temas, debemos estar siempre alertas y pensar y recordar que la falsa doctrina, que la batalla por la integridad de la fe es algo que no se puede aplazar, que no puede esperar, y que constantemente va a estar al acecho. Eso era para que se despierten. En primer lugar, entonces, debemos recordar. Pero en segundo lugar, vamos a ver que también debemos perseverar. Nosotros hemos aprendido bastante en cuanto a ellos y hemos visto a lo largo de las predicaciones también algunas cuestiones prácticas de cómo defendernos, de qué cosas rechazar, de qué cosas evitar, qué cosas no son convenientes. Pero si nosotros no estamos fortalecidos en el Señor, en realidad la defensa en algún momento se va a quebrar y la falsa doctrina va a penetrar. Por eso, en segundo lugar, debemos perseverar, debemos preservarnos en el amor de Dios. Versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Una vez más este contraste, pero vosotros. Ahora Judas se enfoca entonces en la manera en que nosotros como iglesia debemos afrontar esta batalla, y es fortaleciéndonos en el Señor, creciendo en el Señor. Judas dice que debemos conservarnos en el amor de Dios. Ahora, esta es una batalla, como ya saben ustedes, que según Efesios capítulo 6 nos dice que no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, nuestras armas no pueden ser físicas o materiales, sino espirituales. Y el mandato ahí es conservaos en el amor de Dios, es algo espiritual. Ahí la palabra conservaos habla de guardarse, y lo sorprendente en realidad es que uno pensaría que Judas puede decir, guárdense en santidad, guarden sus corazones, guarden sus mentes, pero Judas dice, guárdense o conservaos en el amor de Dios. Y esto nos llama la atención porque, primero, ¿a qué amor se refiere? Podría ser nuestro amor hacia Dios o el amor de Dios hacia nosotros. La construcción gramatical permite las dos cosas, puede ser cualquiera de las dos. Sin embargo, por contexto, parece más apropiado pensar que se refiere al amor de Dios
hacia nosotros. Estas en realidad son las dos caras de una misma moneda, no puede haber la una sin la otra. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, y si nosotros amamos a Dios, bueno, es porque Dios nos ha amado. Pero el amor de Dios aquí es una referencia al ámbito en el que el creyente goza de plena certeza y seguridad de saberse amado por Dios. Según Juan capítulo 15, 9 y 10, este ámbito es el ámbito de la obediencia a Dios, de la obediencia a Dios y su palabra. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, el amor al que se refiere Judas aquí es el amor que Dios ha derramado en el corazón de cada creyente. El amor por el cual nos ha hecho sus hijos. Vemos, no lo vamos a leer, pero sí pueden pensar después en Romanos capítulo 5, del 8 al 10, Efesios capítulo 1, capítulo 2, Romanos capítulo 8, del 28 al 30. Y ahí podemos ver, vez tras vez, cómo Dios nos ha amado, y ese amor ha sido desde la eternidad y será hasta la eternidad. Vemos como Efesios capítulo 1 y Romanos capítulo 8 nos habla de que ese amor tiene una dimensión de tiempo pasada. Desde la eternidad pasada el Señor nos eligió, nos predestinó para ser sus hijos. Tiene también una dimensión pasada en el sentido de que la obra de Cristo ocurrió en el pasado. Tiene una dimensión pasada también en el sentido de que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas ha sido en el pasado. Nosotros podemos pensar, o por lo menos algunos de nosotros podemos recordar, o pueden recordar, el día exacto en el que el Señor obró en sus corazones. Algunos no es necesario, no es un requisito para la salvación saber el día, pero algunos pueden pensar en un tiempo y decir, es evidente que el Espíritu Santo obró en ese tiempo y abrió mis ojos y pude ver el Evangelio. Pero el amor de Dios tiene una dimensión presente en el sentido de que nosotros somos guardados, nosotros recibimos, somos recipientes hoy del amor de Dios en nuestras vidas, por su salvación, por su gracia inmerecida. Somos santificados, el Señor nos guarda, estamos en las manos del Padre, Dios nos ama. Pero tiene también una dimensión de tiempo en el futuro. Fíjense, ahí en versículo 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora, si ustedes se fijan, leí primero el versículo 21, o hice énfasis en el imperativo, conservaos en el amor de Dios. Porque Judas nos va a dar 3 maneras de conservarse en ese amor. Ahora, seguramente algunos de ustedes pueden estar preguntándose, como yo mismo me pregunté cuando estudiaba este texto, ¿por qué nosotros debemos conservarnos en el amor de Dios si Dios mismo ha dicho en Romanos capítulo 8 que nada ni nadie, nada de lo creado jamás podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Bueno, lo primero que aclaramos es algo que tratamos de también enfatizar vez tras vez, es que cada vez que hablamos del concepto de apostasía, no hablamos de una persona que ha recibido el amor de Dios, que ha sido, en otras palabras, que es un creyente verdadero, pero que después se ha apartado. Eso no es apostasía, porque un creyente verdadero jamás se puede apartar, jamás. Y en eso nos vamos a gozar al terminar. Pero el concepto de apostasía es de alguien que
fue expuesto a la verdad de Dios, que dio algunas señales de haber recibido, entre comillas, el amor de Dios, la salvación de Dios, y que en un momento determinado se aparta del Señor. Bueno, aquí nos encontramos con la doctrina de la preservación de los creyentes, o también conocida como la perseverancia de los santos. Wayne Grudem la define de esta manera: la perseverancia de los santos quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y preservarán como creyentes hasta el final de sus vidas, y que solo los que perseveran, hasta el fin, han nacido verdaderamente de nuevo. Dos elementos: Dios nos guarda y nosotros perseveramos. ¿Cuál de las dos? Las dos. Dios nos guarda, nosotros perseveramos. Y eso es interesante porque una de las maneras, ya lo vamos a ver, en la que nosotros nos conservamos en el amor de Dios es orando. Y la oración justamente lo que hace es reconocer que necesitamos de Dios. Entonces, si yo me preservo pidiéndole a Dios que me preserve, estoy afirmando que la doctrina de la perseverancia de los santos tiene estos dos elementos: la responsabilidad humana y la soberanía divina. Y Judas, desde el principio hasta el final, nos muestra esto. Judas 1 dice que somos santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, que también podría traducirse, algunos piensan que es mejor traducirlo, guardados por Jesucristo. Y termina en versículo 24 diciendo que aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Perseverancia de los santos es Dios obrando, nosotros perseverando. Dios nos guarda, nosotros perseveramos. Las dos cosas. Vamos a ver estos tres participios de cómo somos conservados en el amor de Dios. Son tres participios, pero que tienen fuerza también de mandato, porque recuerden, debemos conservarnos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? De tres maneras. En primer lugar, edificándonos. Versículo 20 dice: edificándoos sobre vuestra santísima fe. Entonces, la primera manera es mediante la edificación por medio de la palabra de Dios. Colosenses 2, 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Si ustedes recuerdan en Hechos capítulo 20, cuando Pablo se despide de los hermanos en Mileto, el contexto ahí es que Pablo les dice que iban a entrar lobos rapaces. Después de su salida iban a entrar lobos, o mejor dicho, se iban a levantar de entre ellos lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño, que iban a hablar cosas perversas. ¿Qué les dice? Versículo 32, Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. En Efesios capítulo 2 vemos cómo el Señor, luego de su resurrección, capacitó a la iglesia, dio dones, pero también dio autoridades. Y los dones y las autoridades que Dios le dio a la iglesia y que le sigue dando son para la edificación de la iglesia de Cristo. Y este fundamento o esta edificación está sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular.
Es decir, que nosotros somos edificados sobre la enseñanza apostólica, la enseñanza de Cristo por medio de sus apóstoles. Y eso es lo que edifica la iglesia. No solo en el tiempo pasado, sino hoy y por siempre, hasta que Cristo regrese. Por eso, si nosotros vamos a permanecer, vamos a perseverar, va a ser por medio de la palabra de Dios, de la obediencia, de observar la palabra de Dios, de estudiarla, de aplicarla, de vivirla. Por eso, por más que conozcamos todas las advertencias posibles en cuanto a los falsos maestros, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si nosotros no vivimos la palabra de Dios, si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, somos propensos a que el engaño, el error, penetre en nuestra iglesia y nos confunda, nos engañe. Y esto tiene un aspecto individual y un aspecto colectivo, es decir, vos sos responsable y yo soy responsable de mi propia salud espiritual. Yo debo conocer la palabra de Dios, yo debo estudiarla, yo debo aprender, yo debo vivirla, obedecerla. Pero en otro sentido, en el sentido colectivo, también vos sos responsable y yo soy responsable de edificar a la iglesia del Señor. Claro, Él es el que la edifica, ¿no? Pero nos utiliza a nosotros si es que utilizamos su palabra. Como vamos a cantar al final, una canción que dice, entre otras cosas hermosas que dice, la palabra es nuestra espada. La palabra es nuestra espada. Dijimos que en una batalla espiritual debemos armarnos de armas espirituales, y eso lo vemos en Efesios capítulo 6. Tomar, ¿qué cosa? La palabra, que es, o la espada, que es la palabra de Dios, justamente. Pero el segundo medio por el cual perseveramos es mediante la oración. Dice, conservad, en versículo 20, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Una vez más, vemos acá como mencionaba antes, esta dinámica entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Pero vemos también que en esta batalla espiritual necesitamos de la oración. Pablo dice en Efesios 6, 18, justamente hablando de la guerra espiritual. Es un poco más amplio el sentido de Efesios capítulo 6, porque no habla específicamente de la falsa doctrina o de luchar contra la falsa doctrina. Abarca todo ámbito de nuestra vida, nuestro pecado, los problemas en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero Pablo dice en versículo 18 de capítulo 6 de Efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A Dios le ha placido que nosotros podamos presentarnos delante de Él y traer nuestras cargas, aquello que realmente nos angustia, nuestras necesidades, gratitud también. Pero no solo eso, debemos también orar, y este texto nos enseña, también Efesios capítulo 6, que debemos orar para que el Señor preserve a su pueblo, para que el Señor guarde a los suyos, para que el Señor fortalezca a su iglesia. Está bien que oremos como hacemos cada miércoles, por las diferentes peticiones que cada uno tiene. Está bien que tengamos una lista y oremos por esas cosas, pero debemos orar para que el Señor guarde a su pueblo, para que el Señor fortalezca a su pueblo, para que el Señor edifique su iglesia, nos haga crecer a la imagen de Cristo y que de esa manera nosotros podamos resistir los ataques del enemigo, especialmente de la falsa doctrina. No debemos luchar la batalla por la fe del Evangelio sin oración. Eso podría ser o es una actitud arrogante, es decir, bueno, yo la peleo con mi fuerza. Vengan, falsos maestros, aquí estamos. No, necesitamos la fuerza del Señor. En tercer
lugar, el tercer medio es con una espera expectante de la consumación de nuestra salvación, mediante una espera expectante de la consumación de nuestra salvación. Dice en versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Recuerdan que recién hablamos de que la salvación, de que el amor de Dios, de que la misericordia tienen diferentes, o podemos pensarlo en cuestión de tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Bueno, por supuesto acá es una referencia a la consumación de nuestra salvación, que nuestro Salvador va a traer cuando regrese. La salvación es la obra de gracia y misericordia de Dios para con nosotros, y esta gracia y misericordia ya la experimentamos en un sentido, ya la disfrutamos, pero en un sentido pleno esto va a ocurrir cuando Cristo regrese por nosotros. Lo hemos visto, hemos estudiado en 1 Tesalonicenses ya, cómo esta esperanza en nosotros debe impactar nuestra forma de vivir. Por ejemplo, aquellos que han perdido seres queridos o hermanos en la fe, creyentes, se pueden gozar que un día vamos a estar, o nos podemos gozar que vamos a estar un día todos juntos, por siempre con el Señor. Y Pablo dice ahí en 1 Tesalonicenses que debemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. También la salvación futura nos impulsa a vivir no en la pasividad, no en la pereza espiritual, sino activos, no en activismo, que es otra cosa, activos en buscar al Señor, en glorificarle, en servir a su pueblo, en evangelizar. 1 Juan capítulo 3 también nos dice que esta esperanza debe ser purificadora en nosotros, porque un día vamos a estar en la presencia de un Dios puro y santo. Entonces, si aguardamos ese día, debemos día a día purificar nuestros corazones, por supuesto, por medio del sacrificio de Cristo. Y esta esperanza, según Judas, nos debe ayudar a perseverar en el amor de Dios. Cuando vemos que la maldad avanza, cuando vemos que la apostasía crece y crece, podemos pensar, bueno, el Señor viene. Y pronto todo eso va a acabar. Cuando estamos flaqueando en nuestra fe, podemos decir, el Señor viene. Y eso afirma nuestros pies y nuestros pasos. Al tener esta esperanza que alimenta nuestra fe, que nos fortalece, estaremos más capacitados para contrarrestar los ataques del enemigo que intenta destruir, derribar a la iglesia de Cristo. Pero hemos visto que debemos recordar, hemos visto que debemos perseverar, y en tercer y último lugar vamos a ver que debemos ayudar. Debemos tomar un papel activo en rescatar a quienes son afectados por el error. Claro, podemos pensar hasta ahora que estamos teniendo un papel defensivo, por así decirlo. Entra la falsa doctrina y nosotros estamos acá resistiendo, unidos, juntos como iglesia, resistiendo. Y a los falsos maestros que los parte un rayo. Y no es así. Pero tampoco podemos tratar a todos por igual. No podemos hacer eso. No podemos tratar a una persona que está dudando en la fe, que está empezando a tener ideas que no son ideas de la palabra de Dios, decirle, bueno, chao, afuera, acá los falsos maestros no los queremos, vos estás yendo al camino de la apostasía, así que más vale que vayas yendo rapidito. No podemos. Ambos extremos son malos, no podemos coquetear con aquellos que están empezando a dispersar falsa doctrina. No podemos decir, bueno, vení,
Vas a hablar el miércoles, pero un poquito nada más, ¿eh? Esta vez solo un poquito, y son extremos que no podemos tomar. ¿Qué debemos hacer? Bueno, Judas, la palabra de Dios nos enseña, nos instruye en cuanto a esto. Vemos que Judas habla de 3 clases de personas que va en aumento en cuanto a cuán involucrados están en el error. Los primeros son personas que dudan. Los segundos son personas que están creyendo el error, que ya han tomado pasos más firmes en cuanto a dirigirse hacia el error. Y en tercer lugar, son personas que ya están involucradas hasta acá en cuanto al error y que inclusive ya lo están enseñando, tienen un papel activo en difundir el error. Entonces, en primer lugar, los que dudan. Vemos ahí en versículo 22, dice, a algunos que dudan, convencedlos. Bueno, ahí la palabra convencedlos, en realidad la palabra ahí es tened misericordia, tened misericordia. Yo no sé demasiado de griego, y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera sabían 10 millones de veces más, pero bueno, algunos estudiosos, bueno, la palabra ahí es tener misericordia. Bueno, probablemente tenga que ver con que la forma de tener misericordia con una persona que está dudando, ¿cuál es? Bueno, tratar de convencerlo, tratar de traerlo del error, tratar de ir corrigiendo esos pequeños desvíos que están teniendo en cuanto a su conocimiento de Dios y de su palabra. Este grupo puede estar conformado por creyentes profesantes, o sea, creyentes que en realidad no son hijos de Dios, creyentes solo intelectualmente, que dicen ser creyentes, pero también puede estar conformado por genuinos creyentes. Efesios capítulo 4, 14 y 15 dice que no debemos, o para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Niños fluctuantes ahí son creyentes que pueden ser arrastrados hasta cierto punto por el error. Son personas que dudan. Y un creyente genuino puede dudar. Y puede dar algunos pasos, hacia el error. Sin embargo, el verdadero creyente va a ser guardado por el Señor. Él no se va a desviar, no va a terminar tomando el camino del error. Eso es un apóstata que nunca fue un creyente. Judas dice que a estas personas que están empezando a dudar, de ellas debemos tener misericordia. Como dijimos antes, la manera de tener misericordia es justamente convencerlos. O sea, no nosotros por nuestros medios, ¿no? Con la palabra de Dios, con amor, con paciencia, con severidad también. No podemos decir, bueno, mira, lo que vos estás creyendo en realidad no es tan así, pero bueno, no pasa nada. No, sí que pasa. Porque si bien este grupo puede estar conformado por verdaderos creyentes, también puede estar conformado por aquellos que están empezando a dar sus primeros pasos en el camino de la apostasía. Claro, nosotros no podemos en ese momento decir, bueno, vos sos un creyente, vos no. Pero sí debemos advertirles que si él sigue por ese camino, va a terminar evidenciando que jamás fue un creyente. Por eso debemos convencerles, amonestarles. Y eso de vuelta es desde el primer momento. No tenemos que esperar que se afirme en el error. Ahora sí. No podemos esperar a que se afirme el error. Debemos agarrarlo ni bien lo detectamos. Cuando empieza a tener sus primeros pensamientos, dudas, con amor lo corregimos con la palabra. En segundo lugar, el segundo grupo son aquellos que están creyendo en el error, que ya han dado pasos más firmes. Judas dice, versículo 23, a otros salvad
A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Salvad, arrebatándolos del fuego. Este es el grupo entonces de personas que ya han dado pasos más firmes en cuanto al error, y a ellos debemos salvarles. Bueno, obviamente lo que Judas dice no es que nosotros tenemos el poder para salvarlos. No es que nosotros tenemos la capacidad para convencer a una persona y mucho menos para impactar su corazón, tocar su corazón. Eso solo lo hace Dios. Pero Santiago 5, 19 y 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error a su camino salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero Judas no nos dice solamente que debemos salvarnos, sino nos dice cómo hacerlo. Arrebatándolo del fuego. La palabra ahí, arrebatar, ustedes saben, en 1 Tesalonicenses habla de que nosotros seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo. Es la misma palabra ahí. La idea es que somos arrancados, y nos habla esto de la figura, o podemos compararlo con la figura del bombero, que hoy casi lo necesitamos. Menos mal que no pasó nada, porque hoy están todos en una capacitación. Pero bueno, ¿qué hace el bombero cuando hay un incendio, cuando hay un edificio en llamas y sabe que hay una persona adentro, hay una señora, un señor, lo que sea? Entra, gracias. Me salvaste. ¿Qué hace el bombero? Entra y le dice: bueno, señora, se está incendiando todo, se habrá dado cuenta. ¿Cómo está usted? Antes que nada, mi nombre es Santiago. ¿El suyo cómo es? Bueno, qué bárbaro el fuego, qué poder destructor que tiene, ¿no? Caray. Bueno, usted no se preocupe, nosotros vinimos. Afuera están mis compañeros, Sergio, Javier, Matías. Bueno, buenazos. Si a usted le parece, llene este formulario, complételo, y usted ahí nos va a indicar bien cómo usted quiere que la saquemos, si quiere que la saque yo solo. Perdón, usted quiere que la saquemos, ¿no? ¿La sacamos? Sí, bueno. No, ¿qué hace el bombero? Entra, patea, rompe todo y la saca. Y después, bueno, si hablan, hablan, si no hablan, no hablan. Esa es la idea, que nosotros debemos tener ese sentido de urgencia. Y otra vez, la analogía con el bombero tampoco implica que nosotros podemos obligar a una persona a salir del infierno, o mejor dicho, a no entrar en él. Nosotros no podemos obligar a las personas, no tenemos la capacidad tampoco para hacerlo, y no es nuestra tarea. Por más vehementes que seamos, no podemos hacerlo. Sin embargo, esto implica el sentido de urgencia. Dejá cualquier otra cosa que estás hablando, dejá cualquier otra cosa que estás haciendo y decirle: mirá, está muy lindo lo que me estás contando de fulanito, de fulanita, pero vos el otro día dijiste que creías esto, y si vos crees eso, en realidad no, la Biblia dice, la Biblia dice que no podés ser un creyente y te estás yendo al infierno. Si eso es lo que vos creés realmente, te estás yendo al infierno. Esa es una forma de pensar en la severidad. Un autor dice, y me gusta: podría tratarse de personas crédulas, fácilmente dominadas y arrastradas. En tal caso, no es cuestión de razonar con ellas. No es que, bueno, mostrame a ver qué te parece a vos y yo. No. Se trata, o debemos tratarla como niños o como ovejas y mandarlas que cesen sus contactos con los falsos maestros y vuelvan al rebaño de los fieles. Es su alma la que está en juego, la que está en peligro. ¿Cuántas personas hay en esta condición? Quizá algunos aquí entre nosotros. Debemos arrebatarlos, suplicarles, rogarles, con lágrimas si es necesario. Charles Spurgeon dice, vamos a ir terminando en un momento, pero Charles Spurgeon dice en un sermón llamado Fuérzalos a entrar, muy lindo. Dice: no puedo evitar pensar en ustedes. Los veo actuar como suicidas en esta mañana. Y me imagino a mí mismo parado al lado de sus camas escuchando sus gritos
y sabiendo que están muriendo sin esperanza. No puedo soportar eso. Me parece estar junto a su féretro ahora, viendo sus rostros pálidos y fríos, y yo digo, este hombre ha despreciado a Cristo y descuidó la gran salvación. Pienso cuán amargas lágrimas voy a derramar en ese momento si pienso que no les he sido fiel, y cómo esos ojos cerrados permanentemente en la muerte parecieran que me reprocharan y dicen: ministro, asistí a tus predicaciones en el famoso Music Hall en tu iglesia, pero no te preocupaste seriamente por mí. Me divertiste, me predicaste. Podríamos agregar, charlaste sobre fútbol, charlaste sobre esto, charlaste sobre lo otro, pero no me rogaste. No supiste lo que Pablo quiso decir cuando dijo: y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es la urgencia. En último lugar, el último grupo son los que creen, promueven y enseñan el error. Bueno, con estas personas hay que tener un trato diferente. Fíjense, en versículo 23 dice: y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Como hemos visto ahí, el verbo anterior, para los que dudan que es tener misericordia, es el mismo verbo. Debemos tener misericordia de ellos, pero si se fijan, es diferente, de una manera diferente. ¿Cómo? Bueno, con temor. Cuidado, cuidado. Es peligroso. No podés andar ahí tomando mate con esa persona que ya está enseñando el error, pensando que de esa manera estás teniendo misericordia. No. Judas usa una imagen acá que es bastante fuerte. Aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne, nos habla de, esa palabra ropa habla más bien de la ropa que iba por debajo de la túnica, y nosotros podemos pensar en la ropa interior. No pensemos demasiado, pero obviamente nadie quiere tener en sus manos ropa interior de otra persona, y mucho menos sucia. Pero, sin embargo, esa es la imagen que nos quiere dar Judas, de algo asqueroso, de algo que ni cerca, ni lo quiero ver. Esa misma actitud debemos tener. Cuidado, cuidado. No es que no le podemos hablar nunca, jamás, pero cada vez que nosotros vamos a hablarle tiene que ser para exhortarlos, confrontarles y ya, distancia. ¿Por qué? Bueno, claramente porque podemos correr el riesgo de ser arrastrados nosotros también. Y si bien hemos visto una y otra vez que los creyentes genuinos no se van a apartar o no van a apostatar, sin embargo, ni vos ni yo sabemos hoy entre nosotros quién es un verdadero creyente. Como la doctrina de la perseverancia de los santos nos habla de que solo aquellos que perseveren, no porque perseveraron, van a ser salvos, sino que justamente porque Dios obró en sus vidas y Dios los guarda, ellos van a perseverar. Pero como nosotros no sabemos quiénes son, no podemos andar por ahí, bueno, vamos a hacer el concilio de los falsos maestros y vamos a poner las ideas arriba de la mesa y veamos quién tiene razón. No podemos hacer eso. No podemos. Me imagino que esto puede ser para algunos, pero pará, ¿quién sos? ¿Quién te cree? ¿Viste que nos vamos a encerrar nosotros acá solos? Si se trata de esta categoría de personas, sí, porque Dios nos dice que lo hagamos, por el peligro que eso representa. Terminamos pensando rápidamente en esta nota de garantía, de seguridad, de confianza que nos da la palabra de Dios. En versículo 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
No sé vos, pero leer esta carta y estudiarla nos da temor. Nos da temor de que sabemos que eso está ocurriendo o va a ocurrir en algún momento. Nos da temor en saber quién puede ser arrastrado tras el error. Nos da temor saber quién está hoy entre nosotros, pero tal vez dentro de 2 años no esté entre nosotros. Nos da temor. Nos da temor que nosotros mismos no estemos de acá a algunos años. Y debemos temer, sin duda. Pero podemos también tener confianza y descansar en que nuestra seguridad no descansa en lo que nosotros hagamos. Nuestra confianza descansa en el poder de Dios para guardarnos del error, para guardarnos del pecado, para hacernos perseverar hasta el final. Y eso es lo que Judas termina diciendo y por lo cual alaba al Señor. El panorama no es alentador, puertas para afuera, inclusive a veces puertas para adentro. Hay peligro, hay amenaza. Vamos a ver estas cosas, las vamos a ver, pero gloria a Dios que el Señor guarda a su pueblo y el Señor nos va a guardar hasta el final. Pero si estás en esta mañana aquí, creo que, no estoy seguro, pero creo que no hay nadie nuevo. Si has estado con nosotros domingo tras domingo y has escuchado no solamente acerca de este libro, sino cada predicación de la palabra de Dios que trae una invitación a arrepentirte y a creer en el Evangelio. Y quizás aún no lo has hecho, quizás no has creído todavía, no te has arrepentido, no has confesado al Señor tus pecados y le has pedido que te salve. El hecho de que Dios te haya dado oportunidades hasta hoy no implica que te la siga dando, no hay garantía, nadie te puede garantizar que mañana o que mismo esta tarde vas a tener una nueva oportunidad, no lo sabemos. Ni vos ni yo, nadie. Por eso ahora es el tiempo y la Biblia enfatiza siempre ahora, hoy es el tiempo. Así que te rogamos que consideres tu corazón, que examines tu corazón, que si no lo has hecho reconozcas, ya quiebres esa defensa que tenemos naturalmente de decir no, yo no, sí, bueno, algún pecado, pero no, yo no. No, la Biblia dice que todos, vos, yo, todos hemos pecado y que necesitamos y merecemos el juicio y la condenación justa por nuestros pecados. Pero también la Biblia nos habla de que Cristo vino a este mundo para cargar sobre sus hombros nuestra culpa, nuestra transgresión. Y eso es lo que hizo. Por eso hay una invitación en la palabra de Dios a que te arrepientas, pero hay una orden, un mandato a que lo hagas. Dios ruega, pero también ordena. Y no hacerlo es desobedecerle. Claro, yo no te ordeno, yo no puedo hacerlo. Dios lo hace en su palabra. Por tanto, poné tu esperanza, reconoce tu pecado, pedile a Dios que te salve, y Él es poderoso para salvarte y para guardarte hasta el final. Oramos. Padre Santo, cuán sabio eres tú, Señor. Quizás si nosotros quisiéramos hablar de, no sé, hacer un tratado acerca de los falsos maestros, Señor, podríamos decir muchas cosas interesantes, pero nada se acercaría a tu palabra. Tú eres sabio, tu Espíritu Santo ha guiado a este autor, Señor, a escribir esta carta preciosa, Señor, dura, firme, con advertencias muy grandes
que debemos oír, que debemos prestar atención. Pero también, Señor, vemos en esta carta cómo nosotros debemos prepararnos para luchar por una batalla que no es que quizás pueda llegar a nuestras puertas, o que quizás llegue a la puerta de alguna iglesia de nuestras amadas iglesias hermanas, sino que es una realidad presente, constante, a lo largo de todos los años que la iglesia tiene, y que sin duda, Señor, va a entrar en algún momento, si es que no está entrando ya. Ayúdanos a perseverar en tu amor, Señor. Sabemos que tú eres el que obra en nosotros, y esa dinámica no podemos llegar a comprenderla, no podemos llegar a comprender la magnitud de lo que eso implica. Para nosotros es algo paradójico, algo que no podemos explicarlo, algo enigmático, pero no lo es para ti, Señor. Tú eres un Dios sabio. Confiamos en el poder con el que guardas a tu iglesia. Confiamos en el poder de tu Espíritu Santo aplicando tu palabra más allá, Señor, de cualquier distracción, más allá de cualquier limitación, más allá de cualquier torpeza, Señor, al hablar o cualquier cosa, Señor. Tú utilizas tu palabra, confiamos en eso, descansamos en eso, nos gozamos en eso, Señor. A ti sea la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Oramos en Cristo Jesús. Amén.